viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo de All You Need Is Love desde el estudio 75 de TV USACH, el canal 50.1 de la televisión abierta, y también nos escucha, recuerda, por Radio USACH, la 94.5 FM. En ambas señales completamente en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana hasta el mediodía. Incluso nos puedes ver también por el cable en todo Chile, por la señal de Zapping y de Mundo Pacífico. En ambos proveedores tenemos disponible también la señal de TV USACH para ustedes. Que de hecho, si es que no nos quieren ver en vivo, o las repeticiones que tenemos de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde o los fines de semana, también nos puedes encontrar a la hora que se te antoje en el canal de YouTube de TV USACH y también en el Spotify de Radio USACH, para que o nos veas o nos escuches cuando y donde se te antoje. Oye, una pregunta te parece que hagamos para empezar esta jornada. ¿Qué pasaría si el universo se empieza a achicar? ¿Qué pasaría si el universo se empieza a achicar? Imagínate de repente ver en la tele, extra, extra, astrónomos anuncian que el universo dejó de expandirse, empezó a achicarse. Suena a película, la verdad, pero esto se ha estudiado. Se llama Big Crunch y sería básicamente el Big Bang al revés. Pero antes, ¿sabías que el universo se está expandiendo? Sí, e incluso los que ya lo sabían, les apuesto que no lo entienden muy bien porque es súper contraintuitivo. Cuando decimos que el universo se expande, no significa que las galaxias se estén moviendo, significa que el espacio mismo se está estirando. Imagínate que el tejido del universo fuera un elástico estirándose y las galaxias fueron unos puntos que le hicimos a ese elástico. Más o menos así es ese fenómeno. Esto lo descubrió Edwin Hubble en el 1929 y entonces, ¿hacia dónde se está expandiendo? Podría ser la gran pregunta, ¿no? ¿La expansión implica que hay algo afuera del universo, acaso? Bueno, la verdad es que no. Ese es otro malentendido, de hecho. No hay un espacio vacío esperando a ser llenado por el universo. No es como un globo gigante que, si lo inflan mucho, llenaría una pieza, por ejemplo. El universo no se expande hacia algo. El universo es todo el espacio que existe. Y punto. Entonces su expansión es así, crea más espacio. Y punto. No es que se esté estirando hacia algún lugar y esté llenando un vacío. No. Aparece más espacio, por decirlo de alguna manera. Se crea más espacio con esta expansión. ¿Y qué pasaría si se empezara a achicar? Bueno, el espacio entre las galaxias empezaría a encogerse. Primero sería imperceptible, pero eventualmente las galaxias empezarían a colisionar. El cielo nocturno se vería cada vez más brillante a medida que todo se comprime y la radiación de fondo del universo empezaría a calentarse. Después de mucho tiempo, llegaríamos a un punto donde el universo entero sería tan denso y caliente como los primeros momentos después del Big Bang, hasta finalmente colapsar. Pero tranquilo, recientemente se ha descubierto que la expansión se está acelerando, no desacelerando. Así que ni tú ni tus nietos verán el universo llegar a su fin. ¿Qué tal? Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Redes sociales, la idea de tenerlas es revisarlas. @Radio USACH, @TV USACH, @Diario USACH y @USACH Oficial también. En todas estas plataformas nos puedes encontrar. Y si es que nos estás viendo por la tele, bueno, más fácil todavía que tipearlo en el celular. También puedes escanear este código QR que aparece aquí abajito a la derecha de tu pantalla, así como si fuera a irse a un restaurante, a la carta, a un menú. Pero acá todo contenido gratuito, preguntas curiosas respondidas por los que saben, como por ejemplo esta última que subimos ayer. Durante mucho tiempo primó un enfoque para analizar tanto la infancia como la juventud y la adolescencia, que los miraba como adultos que simplemente eran pequeños y que lo que tenían que alcanzar era el pleno desarrollo.
Incluso, si tú te das cuenta, hay una obra magistral dentro del trabajo de Kant, que se llama La Pedagogía, donde Kant habla de que cómo convertir al niño en un adulto, que es un proceso que tiene que ver con la incorporación de la cultura, la incorporación de la educación. Eso se disuelve con el desarrollo, la emergencia del capitalismo, el desarrollo de la gran sociedad industrial, que obliga a que el proceso se extienda en el tiempo. Ya no puede ser un proceso que ocurra en simplemente un rito de paso que puede durar un par de días, un par de semanas, a lo mejor hasta un mes, pero no pasa de eso. Hoy día no, se extiende, y al punto que hoy día hablamos de que pueden haber adolescentes de 40 años. Algo que nos importa mucho es que los jóvenes dejen de ser improductivos, ¿no? Que dejen de vivir de la familia, que dejen de vivir de lo que los papás les dan y que se vuelvan gente adulta. Y eso es muy notorio en este proceso de por qué queremos que los jóvenes dejen de ser jóvenes, ¿no? Y que los adolescentes dejen de ser adolescentes muy rápidamente, ¿no? Que les pedimos, ya, pues compórtate como un adulto, si ya tienes 18 años. Y la verdad es que a los 18 años sabemos que el cerebro todavía no ha terminado de desarrollarse. Ahí está, también hablamos sobre filosofía con nuestro panelista, el filósofo crack Mario Sobarzo, académico también de la USACH. Y ustedes comentaron, acá tienen sus 15 segundos de fama para que vean también a través de las pantallas de TV USACH, y en Radio USACH pueden escuchar su voz. Toda la razón, nos dice Diego.jza. Es parte de la sociedad la presión sobre los adolescentes de convertirse en adultos, más allá de la acertada teoría de Kant, dice. Bueno, justamente lo que nos decía Mario es que este tema de la juventud, antes, estamos hablando miles de años atrás, eran solamente vistos como adultos chicos, por decirlo de alguna forma, pero con el tiempo y la aparición también del capitalismo, emergió la juventud como un problema. Y vamos a seguir con más después de esto. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Bueno, vamos a hablar sobre ciencia y cómo se divulga. Puede que una buena risa te haga aprender mejor de la ciencia, puede que un buen espectáculo te haga aprender mejor la ciencia. ¿Qué pasa si no nos tomamos en serio la ciencia? ¿Tenemos más pros o tenemos más contras? ¿Qué es tomársela en serio también? Porque uno podría decir, un payaso se toma muy en serio su trabajo, ¿no? Bueno, lo vamos a hablar con Natalie Venegas, ella es investigadora del Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Autónoma. Natalie, te mandamos un aplauso a la distancia, muchas gracias por estar acá, conectarte, ¿cómo te va? Hola, Iván, buenos días, ¿todo bien y tú? Bien, bien. Oye, Natalie, cuéntanos por qué ahí en la Universidad Autónoma, de hecho tú participas de un colectivo que se llama Eureka. Cuéntale a la gente qué es el colectivo Eureka y cómo ayuda a divulgar la ciencia. ¿Qué experiencia han tenido con eso? Mira, Eureka es un grupo de divulgación, como tú dices, que usa elementos del stand-up comedy para hablar sobre ciencia, con temas que son cotidianos para las personas. Esto se creó el 2018. Y hemos tenido varias presentaciones en Santiago, en Talca, en Temuco, ha ido rotando un poco el grupo, nos hemos ido capacitando, que yo creo que ha sido fundamental en esto de los monólogos científicos, porque a las personas que trabajamos originalmente o que nacimos del mundo científico, nadie nos enseña a hablar de ciencia a través del humor. Oye, ¿y de qué habla un monólogo, un unipersonal, un stand-up de ciencia? ¿Cómo se vincula, por ejemplo? Porque en general todos los stand-up tienen en común que son observacionales, ¿no? Como, oye, se han fijado qué típico en la micro, cuando frena, uno se cae hacia adelante, qué sé yo, estoy inventando situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han tenido que agarrar para conectarlo con la ciencia en estos stand-up? Mira, uno de los elementos principales es usar situaciones cotidianas, así como lo de la micro que tú me dices, lo hemos hecho. De hecho, yo he hablado acerca del olor en las micros, del calor que uno siente, para hablar un poco de un tema que se llama salud planetaria, que se refiere a cómo el medio ambiente afecta la salud de las y los humanos. También hemos hablado, por ejemplo, de terapia psicológica, del relato del héroe en las películas, en los libros, de las hormonas del enamoramiento, de los influencers en redes sociales, hemos hablado hasta de los piojos. Oye, Natalie, y no sé si decir los riesgos o problemas, pero
¿hay un cuestionamiento que se han hecho ustedes en el sentido de, ya, ¿dónde pongo el chiste? ¿Cómo el humor podría sacrificar rigor de repente en la comunicación de la ciencia? ¿Es una reflexión que han hecho ustedes? Porque yo creo, y bueno, de hecho en este programa también hacemos mucha divulgación con humor y conversan muy bien, pero alguien podría de repente decir, y por eso te hago esta pregunta, como respondiendo a la inquietud típica, como, oye, pero si la ciencia es algo súper riguroso y súper serio, de repente si le metemos humor se va a chacrear esta cuestión. ¿Cómo han enfrentado ese debate, por decirlo así? Chuta, mira, creo que para comunicar ciencia, si bien tienes que considerar el rigor del área, hay como que ser un poco flexible, ¿ya? Sin caer en desinformar o en decir cosas que no son. Pero no es necesario dar detalles, es como quizás asociarlo más a cosas como de la cotidianeidad. O sea, lo que usamos para esto son los elementos del stand-up comedy, por ejemplo, el usar la regla de 3, el usar el cambio de dirección en las historias, el usar las partes del chiste, los remates, como que íbamos haciendo una combinación, pero nunca dejando de lado, como que entre comillas, la rigurosidad, pero tampoco, como que buscamos el equilibrio, un punto medio. Y en general, ¿frente a quiénes se presentan y cómo el recibimiento que tienen de estas presentaciones, valga la redundancia? Mira, en los últimos 2 años lo hemos presentado en colegios y frente a estudiantes universitarios. Yo diría que los colegios son el público más difícil porque cuesta mucho captar la atención, sobre todo de las y los adolescentes. Además que pasa algo, siento yo, con niños, niñas, adolescentes, y bueno, en general, los adultos también tenemos esto de que si viene con la etiqueta de ciencia, o si viene con la etiqueta de aprendizaje, o si viene con la etiqueta de educación, pareciera que hay como un esfuerzo cognitivo demasiado alto, entonces uno tiende a generar una distancia, ¿no? En cambio, cuando se vende como stand-up y te camuflo, te meto así como por cuchufleta, digamos, el aprendizaje, entra mucho mejor. No sé si le ha pasado también eso, no es lo mismo decir, voy a ir a dar un congreso sobre, no sé, neurociencia, que vengo a hacer un stand-up. Y de sorpresa aparece la neurociencia al final. Sí, de hecho, todo el rato sí, al menos en el Centro de Comunicación de las Ciencias, que es donde yo trabajo, nos hemos estado cuestionando los nombres de las actividades, por ejemplo, ir más allá de seminario, de congreso, porque como que ya el nombre un poco te aburre. Pero claro, si tú vas con una presentación que dice humor y ciencia, ya al menos la actitud es un poco más de interés frente a la presentación. ¿Y qué conexión has visto tú entre la ciencia y el humor, al menos en la práctica, ¿no? Bueno, desde la neurociencia, que entiendo que también tienes un background en aquello, se puede decir que, no sé, una emoción ayuda a que se consolide mejor un recuerdo, ¿no? Pero en la práctica, ¿funciona el humor con la ciencia? Sí, siempre y cuando tú logres captar la atención, que la atención es fundamental para el aprendizaje. Si tú no tienes la atención de tu público, a pesar de que tu rutina sea muy entretenida, de que tengas elementos de la comedia muy interesantes, muy bien trabajados, si no tienes la atención del público, como que el desafío es mucho mayor. Entonces eso creo que ha sido el trabajo que hemos tratado de realizar acá con el equipo de Eureka, y captar la atención a través de elementos, por ejemplo, como la música. Usamos a veces reggaetón, usamos, una compañera una vez usó un disfraz de piojo. Tratar como de captar la atención con cosas que son interesantes o que son cercanas al público al cual atendemos. Al final, no es, digamos, quizá, o puede que sea más o menos efectivo, se tendrá que hacer algún estudio, digamos, que lo compruebe, pero por lo que veo, y me resuena también conmigo lo que tú estás diciendo, no es tanto que con el humor se consolide mejor un aprendizaje que quizás con una exposición seria, porque puede que haya cerebros para todos, ¿no? De repente hay un cerebro al que le funciona mejor lo otro y presta mejor atención, pero pareciera que hay algo en el humor que nos permite llegar a audiencias a las que de otra forma no le hubiera interesado en lo absoluto la ciencia. Sí, igual ahí el humor tiene algo súper interesante, y hay una teoría que postula que el humor, por ejemplo, una teoría evolutiva que muestra o que postula que el humor ha sido como un elemento de cohesión social. Y eso ha sido súper fundamental porque el ser humano ha evolucionado a través de la colaboración, que nos lleva a cohesionarnos en grupos de trabajo, y eso hace que podamos tener mayor éxito en las distintas tareas que realicemos. Entonces, no sé, típico que uno tiene una talla con sus amigos o amigas
y como que eso te une. Si uno después, no sé, se manda meme, hace chiste, sticker en WhatsApp con una talla y así en el fondo se va afiatando también las amistades, los grupos de trabajo, a veces en el mismo, en tu pega, cuando uno tiene una talla como que hace que el trabajo sea como que más light y al final más efectivo. Claro. Oye, y aparte del stand-up, ¿han pensado, no sé, en habrá una obra de teatro, por ejemplo, o algunos otros formatos que incorporen humor? Por ahora no, porque de hecho como que el tema del stand-up ha sido como lo más innovador que hemos hecho, porque igual es mucho trabajo, es mucha preparación, porque uno al final la presentación dura 5 a 10 minutos, pero eso tiene una preparación de meses. Nosotros nos hemos capacitado con personas, con profesionales del stand-up comedy. Hace un tiempo el equipo se capacitó con Juan Pablo López, los últimos 2 años nos hemos capacitado con Monse Jerez, y eso implica mucho trabajo porque tienes que construir una rutina, tener feedback, estar atento a qué está pasando en el día a día para incorporar esos elementos en tu rutina. Oye, Natalie, y voy a hacer esta pregunta con un matiz súper importante. Voy a hacer la pregunta primero y luego el matiz. ¿Qué sientes que es lo que más le ha costado a los integrantes, a los científicos de Eureka, o particularmente podría hablarme de tu experiencia? Y el matiz que quiero hacer es, ojalá sean dificultades que crees que vienen de la propia formación científica. ¿A qué voy con esto? Porque yo creo que para cualquier persona, o para la mayoría que no ha tenido experiencia frente a público, un stand-up es súper desafiante, ¿cierto? No es algo que solamente para un científico sea desafiante, pero hay algo en la formación científica, en, no sé, la revisión entre pares, lo cuadrado que tiene que ser un paper, el rigor con el que se tiene que enfrentar la metodología, qué sé yo, que quizás lo haga enfrentarse a esto con aún mayor dificultad. ¿Ves ahí quizás algún choque que se pueda reforzar en la formación científica? Mira, desde mi caso personal, como que el mayor desafío fue como perder el miedo al ridículo, que yo creo que es lo que tú mencionabas, que le pasa a cualquier persona. Sí. ¿Ya? Pero en términos como científicos, yo creo que el lenguaje, como que dejar de hablar de palabras tan técnicas que nos son súper familiares a las personas que tenemos formación científica y transformar esa palabra, ese concepto, en una idea que sea fácil de entender. Yo creo que ese es como el desafío, porque no sé, si yo digo, no sé, la molécula de dopamina, ya es un término que no es tan fácil. Claro. Pero si digo, la hormona que nos hace sentir placer, quizás es más cercano. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver un poco con cuánto uno se entrena para hacer este tipo de actividades. Porque, bueno, yo trabajo como divulgadora científica en el Centro de Comunicación de la Ciencia, entonces tengo un entrenamiento en el lenguaje un poco más cotidiano que el lenguaje tan científico. Yo soy de formación científica, pero como que ya me alejé de ese mundo y ahora me dedico a la comunicación de la ciencia. Entonces, eso, como que mis compañeros también he visto eso, el salir un poco de lo técnico, es como, pero dímelo fácil, dímelo entretenido. Oye, Natalie, ¿y por qué crees que nos da miedo el ridículo? Hay una respuesta muy fácil, ¿no? Que es como la vulnerabilidad, pero también en el ridículo hay mucho humor, siento yo, ¿no? En la espontaneidad de equivocarse puede haber una oportunidad de conectar también con tu audiencia. Sí, definitivamente. De hecho, una de las cosas que nos enseñaba la profe, la Monse, era reírse de uno mismo como un elemento para como que sobrellevar ese ridículo. A veces, no sé, cuando las personas, no sé, te voy a inventar una cosa, tiene una uña del pie o un dedo del pie más grande que otro. Claro. Entonces reírse de uno mismo ayuda mucho a sobrellevar como ese miedo que te da el que vayan a decir, que vayan a pensar los otros. Y respecto del lenguaje, tú decías que otro de los desafíos, hablas de la dopamina, por ejemplo, también el soltar, que de repente no es del todo necesario que se comunique el concepto específico, porque tú decías, por ejemplo, la hormona del placer o la hormona que nos hace felices, ¿no?
como entender que, chuta, con que quizás se comunique un 10% del mensaje que quiero hacer llegar, ya como que hay una victoria, ¿no? Con que una persona del público le llegue o le estimule algo de pensamiento, en vez de creer que después de este stand-up voy a tener a las 100 personas de mi público expertas en, no sé, neurofarmacología, ¿no? Que quizás sería una ambición muy grande. Claro, mira, ahí nosotros cuando trabajamos las rutinas, hay una cosa que se llama la premisa. No sé si Sí. has escuchado ese término. Entonces, al final, en base a eso es que construimos todos los contenidos de la rutina. Y la premisa es cuál es la idea principal que tú quieres transmitir. Entonces, Claro. al final, ese es el objetivo de la rutina, que se transmita esa idea. No que te aprendas todos los contenidos o todos los detalles técnicos de lo que tú dijiste, sino que la idea de fondo, que las personas la capten y que digan, chuta, ¿sabéis qué? Esto es súper interesante, voy a averiguar más. Porque hoy en día tenemos al alcance de la mano la información. Entonces, como que ya no se trata tanto de los contenidos, sino que de estimular la curiosidad. Oye, Natalie, ¿te habrás dado cuenta? En este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... Ah, La ruleta. ya. Y acá sobre mi escritorio de conductor ya tengo la ruleta con sus distintos colores. ¿De qué se trata esto, Natalie? No te asustes porque no hay preguntas de trivia, de cultura general, sino que vamos a hablar sobre divulgación de la ciencia e incluso si le puedes dar tú ahí un background de la neurociencia, cómo eso nos ayuda a aprender mejor, etc. Entonces la idea es que yo haga girar esta ruleta y cuando se detenga en un Ya. color, una pregunta, yo la voy a manifestar a la cámara, que se haría la gente sobre aprender, sobre cómo aprender ciencia mejor, sobre la risa, qué sé yo, y la idea es que cuando yo diga esta pregunta, más allá de que tengas, digamos, la respuesta experta, puedas ahí tirarte un rollo que nos deje un poquitito más tranquilos. ¿Te parece? Ya, a ver, vamos a ver. Queremos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Natalie Venegas, investigadora. ¡Ay, se frenó la ruleta! Chuta, nos faltó echarle, a ver, la vamos a echar por acá, un poquito W40. Ya, a ver, vamos de nuevo con la ruleta. 1, 2 y 3. Mientras conversamos con Natalie Venegas, investigadora del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma. Ahora sí, se detuvo ahí en el color verde claro la ruleta. Veamos qué pregunta. Se corresponde con el color verde claro. ¿Reírse ayuda a la memoria? Responde la experta. Mira, cuando uno se ríe, hay diferentes como que componentes de nuestro cuerpo involucrados. Uno es el componente motor, porque necesitamos los músculos de la cara para reírnos. Está el componente cognitivo, que es lo que necesitamos para entender el chiste. Y finalmente está el componente afectivo. Y en el componente afectivo es donde se ven involucradas diferentes zonas del cerebro, una de las cuales es el hipocampo y la amígdala, que son dos áreas fundamentales para la consolidación de la memoria a largo plazo. Así que sí. O sea, podríamos decir que cuando estoy aburrido, estoy aprendiendo peor, en definitiva, que es como una obviedad, ¿no? Pero cuando me aburro en la clase, de repente, de hecho yo tengo un amigo que es profe de lenguaje, le mando un saludo, y él me dice, claro, que de repente la docencia también se transforma un poco en un escenario de teatro, ¿no? Porque uno tiene que estar constantemente tratando de llamar la atención de los estudiantes y de repente si baja un poquitito y se entra en el aburrimiento, una buena risa puede ser un gatillante para un buen aprendizaje o un mejor aprendizaje. Efectivamente, de hecho está más que demostrado que las emociones positivas ayudan al aprendizaje. Así que absolutamente. Natalie Venegas, investigadora del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma. Oye, muchas gracias por conectarte con nosotros. Te mandamos un aplauso a la distancia. Que estés muy bien. Igual tú, gracias, Iván. Chao, chao. Chao, chao. Seguimos con más, ¿les parece o no? ¿O se quieren quedar acá girando la ruleta todo el día? No, mentira. Tenemos que seguir con más. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran las enfermeras en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo, ¿te parece? Las primeras actividades de cuidado eran realizadas por mujeres de la familia o figuras comunitarias, centradas en la atención básica, la higiene y el acompañamiento. El cuidado, de hecho, estaba ligado a creencias religiosas o mágicas, donde curanderas,
parteras, sacerdotisas cumplían funciones de sanación, y en civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma ya empezaron a aparecer unas primeras instituciones, muy entre comillas, de cuidado, como templos de curación o valetudinaria romanos. La valetudinaria, ese es un concepto que acabo de aprender hoy día y espero que ustedes estén aprendiendo junto conmigo. Valetudinaria, que eran como los hospitales militares del Imperio Romano. Se concebía el cuidado como un acto moral y comunitario, no como una profesión formal, como lo conocemos hoy día las enfermeras, ¿no? En la Edad Media avanzó el tiempo y el cuidado fue asumido principalmente por órdenes religiosas, como monjas y monjes dedicados a la caridad y a asistencia de enfermos. Nacen en esa época los hospitales medievales, mucho más orientados al hospedaje, a la alimentación, cuidados básicos, ¿no? Como el botiquín de primer auxilio y poco más que a la medicina científica, como la conocemos hoy día. Las ideas de cuidado, de hecho, se basaban en compasión, servicio, deber espiritual, más que en conocimientos técnicos. Y las prácticas comienzan a organizarse de forma más sistemática, surgiendo los primeros roles diferenciados dentro de los hospitales: ayudantes, cuidadoras y hermanos hospitalarios. En la actualidad, la enfermería se reconoce como una profesión científica con educación universitaria, especialidades. Hay enfermeras, por ejemplo, especialistas en cuidados paliativos, otras enfermeras, así como los médicos, que no necesariamente hacen especialización alguna, etc. Marcos éticos también formales, escritos por los que se deben o deberían regir estas profesionales. Se incorporan también tecnologías avanzadas, desde monitores inteligentes y telemedicina hasta sistemas de documentación electrónica. Surgen especialidades, como te decía, por montón: UCI, salud mental, pediátrica, geriátrica, comunitaria. Y el rol de la enfermería evoluciona hacia la toma de decisiones clínicas más complejas. No así en la antigüedad. Yo ya te estaba contando, ¿no? En los valetudinarios romanos, que eran como los hospitales o los centros militares romanos, o los hospitales medievales, donde el cuidado era más de hospedaje, alimentación y cuestiones básicas. Hoy en día el rol ya evolucionó, como te digo, hacia la toma de decisiones clínicas complejas. Liderazgo en equipos de salud, no es raro, en una urgencia. Lo hemos hablado, de hecho, acá en un programa antiguamente, cómo funciona la urgencia de una clínica o un hospital. Muchas veces hay una enfermera a cargo de grupo de profesionales. Investigación también hace la enfermería y modelos de cuidado basados en evidencia. Así ha cambiado la enfermería a lo largo del tiempo. Enfermeras, enfermeros, uno podría decir también, el último tiempo cada vez más enfermeros, porque había sido una profesión históricamente feminizada. Fascinante el viaje por el tiempo. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. Fuerte el aplauso de nuestro público. Mira, acá tengo una mano para hacer un aplauso de algún tipo. Te voy a contar una noticia, por supuesto, científica. Sí. Señor, por favor, silencio. Estamos haciendo un programa de ciencia. Gracias. Sí, es que acá el público viene de repente gente media pasadita. Sí, se pasan. Después del after vienen acá a disfrutar de la ciencia y aprender un poco. Oye, te voy a contar algo relacionado con un estudio científico y Batman al mismo tiempo. ¿Cómo se conectará? Un experimento de psicólogos de la Universidad Católica del Sacro Cuore en Milán mostró que la simple presencia de alguien vestido de Batman aumenta la conducta prosocial. Según este estudio que se publicó en la revista Mental Health Research, la aparición inesperada del superhéroe rompe la rutina y enfoca la atención en el momento presente, lo que hace que las personas actúen de forma más amable y ayuden más a los demás. Acá yo pondría, antes de seguirte contando esto que me parece fascinante y me estoy aguantando un poco la risa porque me encanta la ciencia, lo hablábamos recién, de hecho con nuestra primera entrevistada, la ciencia y el humor. Yo creo que esto te va a quedar grabado, digamos, para comentarlo hoy día en la tarde con tus amigos, o el mismo fin de semana, pero tengo que hacer la precisión antes de que sigamos, porque yo creo que cualquier persona disfrazada generaría esta disrupción. ¿O no? No es porque sea Batman, o sea, podría venir un gigoló, o podría aparecer Superman, o podría aparecer Gatúbela, y probablemente la disrupción, que es lo que necesitamos muchas veces cuando estamos estresados y ansiosos y con la cabeza en cualquier parte, nos hace como conectar, ¿no? Pero bueno, los psicólogos lo hicieron con Batman, así que veamos qué es lo que pasó con Batman. Analizaron 138 viajes en el metro de Milán, colocando por separado a una mujer que parecía embarazada y
a Batman. El estudio mostró que los pasajeros eran mucho más propensos a ceder su asiento a la mujer que parecía embarazada cuando Batman estaba presente, reforzando la idea de que su aparición inesperada aumenta el comportamiento prosocial. En el experimento, el 67.21% de los pasajeros ofreció el asiento a la mujer embarazada cuando Batman estaba presente, frente al 37,66% cuando no lo estaba. En ambos casos, de hecho, quienes más cedieron el asiento fueron mujeres. Según Francesco Pagnini, que es profesor de psicología clínica en la universidad, las personas fueron más amables porque la presencia inesperada de Batman, como te decía, interrumpió la rutina, aumentó la atención al momento presente, lo que en general está asociado con mayor prosocialidad. Uno podría decir también en la línea 4, aunque este personaje parece que está funado, ¿no? El Chavo del 8. ¿Se acuerdan que hay como un chavo en la línea 4 y que hace como unas piruetas, ¿sí? Y se da vuelta y se pone a limpiar las barras, no sé qué? Ya, la aparición de personajes inesperados, podríamos decir, que aumenta la prosocialidad. Cuando de repente entre alguna sorpresa a tu vagón de metro, tú podrías decir, empezar a estudiar tu entorno y decir, a ver cómo se comporta la gente con con este elemento, digamos, disruptivo. A diferencia de otros estudios, este experimento no necesitó participación activa para captar la atención porque la simple aparición de Batman actuó como una interrupción novedosa e impredecible, suficiente para hacer a las personas más sensibles a las señales sociales y fomentar también comportamientos más amables. ¿Qué te parece? Para que interpretes ahora con ese carisma positivo cuando algo sea disruptivo en tu cotidianeidad. Nos puede hacer ser más amables incluso. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre los hongos. Para eso está en el estudio con nosotros Daniela Torres, micóloga, encargada de programa en la Fundación Fungi, también de la Oficina para Chile. Te mandamos un aplauso, Daniela. Muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Daniela, cuéntanos primero qué es la Fundación Fungi para la gente que se está desayunando con esto. Bueno, la Fundación Fungi es una ONG medioambiental que se dedica al estudio y la conservación del reino fungi, de los que conocemos mayoritariamente como hongos. Nacimos en Chile en el 2012 y en el 2020 abrimos una oficina en Estados Unidos y hoy día tenemos un equipo que se despliega en distintos países para trabajar en pro a la conservación de estos organismos tan importantes para nosotros. ¿Cómo se hace tú dices, estudiamos para conservar? ¿Cómo se estudian y cómo se conserva el mundo fungi? Para eso tenemos distintas áreas de trabajo. Estudiarlo significa ir a los lugares, explorar lugares que nunca han sido vistos por ojos micológicos. Hay lugares que han sido estudiados, ¿cierto?, por zoólogos, botánicos, pero nunca ha ido un micólogo a ver qué hongos hay. Entonces esa es una de las áreas que trabajamos en la Fundación para levantar esa información, saber qué hongos tenemos en nuestros territorios, darles un nombre, por supuesto, un nombre científico, y posteriormente conservarlos, o sea, es decir, protegerlos, cuidar su ambiente para que estos sigan creciendo, sigan desarrollándose, dado que son tan importantes para los ecosistemas como también para la vida del ser humano. No te quiero casar con un porcentaje porque probablemente no lo sabemos y es parte de la ciencia también convivir con lo desconocido de alguna manera, pero si tuvieras como que apostar, tu guata, ¿qué te dice? ¿Conocemos menos de la mitad de los hongos o del reino fungi que hay en el planeta? No, de hecho, hay predicciones sobre eso y se dice que conocemos entre el 5 y el 10% de la diversidad de hongos. O sea, mucho menos de la mitad. Muchísimo menos de la mitad. O sea, más que los números, lo único que nos queda es que nos queda mucho por descubrir. O sea, el reino fungi está en un constante crecimiento, en un constante descubrimiento en la ciencia. De hecho, estas predicciones hablan que tenemos 1,5 hasta 2 millones de especies de hongos. Sería el segundo reino más grande después de los animales, ya dado que los insectos son muchísimos, sí. Pero los hongos no se quedan fuera y ahí también nos perdemos algunas predicciones, microhongos, hongos que todavía nos quedan por descubrir desde el lado de la biología molecular, por ejemplo, que están como en una bolsa negra que todavía no sabemos cuánto realmente pueden ser. Oye, ¿y por qué queremos descubrir ese 90% faltante? Porque para mí, la verdad, yo soy como Colón. O sea, solamente por descubrir... No, qué pésimo. Colón está funadísimo por Colón, pero se entiende, ¿no? La sola ambición de conocer, para mí ya justifica. Yo diría, toma mi dinero, perfecto. Pero alguien podría decir, y no sé, pues pienso en Argentina, Milei, CONICET, que es como, ¿qué se está haciendo con esta ciencia? Necesito resultados, si no, no les paso plata. ¿Por qué necesitamos, más allá del dinero en realidad, pero prácticamente conocer este 90% faltante, más allá de la curiosidad?
Sí, bueno, primero porque son organismos muy interesantes, o sea, desde el punto de vista biológico nos han demostrado que tienen estrategias de vida muy interesantes de conocer, la cooperación, la simbiosis, lo que nosotros denominamos parásito o cómo planteamos una especie que amenaza nuestro ecosistema. Los hongos vienen a darnos una nueva perspectiva respecto a eso. Entonces, nos parece relevante que estén en las conversaciones de cambio climático, de conservación de ecosistemas, pero también desde el punto de vista económico. O sea, los hongos nos ayudan a toda la lixiviación del cobre, por ejemplo, o de distintos minerales. El descubrimiento de la penicilina marcó un antes y un después en la medicina. O sea, los hongos nos presentan soluciones a los problemas que la humanidad o problemas contingentes. O que sea, la penicilina es un hongo, o sea, hablaremos de la gente también. Sí, la penicilina es un hongo del tipo moho, de estos que nos molestan porque salen muchas veces nuestras frutas, ¿cierto? Pero es un hongo precioso y que tiene estas cualidades antibióticas que fueron descubiertos. Hay un mito que dice que los piratas descubrieron estas propiedades y se frotaban pan mohoso en las heridas o en las heridas de los animales. Wow. Pero ya luego viene la ciencia, ¿cierto? Con Alexander Fleming, que él descubre la penicilina y gracias a eso, durante la Segunda Guerra Mundial hubo un antes y un después y determinó finalmente la curación de muchos soldados que sufrían en ese entonces. Y de ahí todos los medicamentos que tenemos en base a hongos son... Hoy día un trasplante, por ejemplo, necesita de algunos hongos que estén en los remedios que utilizamos para eso. Wow. Entonces, hoy en día los hongos nos presentan soluciones constantemente y soluciones que también podemos ver hacia atrás. Uno de los programas que tenemos la Fundación Fungi lo llamamos Ancestros, porque finalmente es mirar hacia atrás las soluciones de pueblos originarios para hablar hoy día de soluciones contingentes. No solamente para cuidar los ecosistemas en los que vivimos y tanto necesitamos, ¿cierto? Sino que también nos presentan soluciones para aunar ciertos esfuerzos, por ejemplo, para la salud y la alimentación. Oye, qué interesante lo que dices de la penicilina, la salud, la alimentación, lo del cobre. De hecho, el ejemplo de los piratas, que puede ser leyenda, ¿no? Y no es recomendable tampoco por la asepsia, no en ningún caso, pero sí nos dice que pareciera que con la modernidad o en el tiempo reciente se le ha dotado de un simbolismo, un cariz al hongo, en general, como a los hongos, primero de podrido, de cochino, ¿no? Y segundo, de que es lo que está ahí casi que como la maleza, ¿no? Entonces, como, ¿por qué voy a estar estudiando algo que está podrido y que es maleza y que no me importa? ¿No? Exacto. Entonces, como que me fascina que también haya que hacer como una deconstrucción de lo que entendemos por hongo. Porque si yo digo animales, todos sabemos lo que es un animal, ¿no? Pero pensamos en hongo y chuta, pienso en el que le sale al pan y un champiñón y poco más, ¿no? Claro. Sí, o sea, es un constante abrir mente a las personas respecto al reino fungi. Primero estamos hablando de un reino, o sea, cuando hablamos de reino animalia nos imaginamos una ballena, un insecto, ¿cierto? El reino plantae con árboles, flores, distintos colores. En el reino fungi hay que pensar así mismo, o sea, tenemos callampas grandes. Callampa es una palabra quechua y ahí también hay una deconstrucción, ¿cierto?, de nuestro lenguaje que significa hongo. Pero también tenemos organismos muy pequeños que nos producen ciertos problemas y por lo tanto también hay que atender, ¿cierto? Pero también hay hongos muy benéficos para que las plantas y los seres vivos sobrevivan. Hay ciclos que los hongos, sin los hongos estos ciclos no existen, o sea, ciclos del agua, ciclos de carbono, ciclos de nitrógeno, fósforo. Los hongos están presentes en todo eso para que la naturaleza finalmente también nos provee los servicios que podemos obtener de ella también. Oye, tú mencionaste antes que la penicilina era un moho. ¿El moho es un tipo de hongo? ¿Hay como clasificaciones en el reino fungi? ¿Cuáles son esas clasificaciones? Hay varias dependiendo de donde uno esté mirando. Ya, de cómo lo queramos clasificar. Exacto. Ya. Los mohos vendrían a ser estos hongos que vienen a generar una especie de pelitos encima o como una especie de textura, ¿cierto?, sobre el sustrato, o sea, sobre donde están creciendo. Y tienen distintos colores. Hay mohos preciosos, colores verde, azul, la penicilina es de color azul, rosados, naranjos, que crecen en de distintos formatos, ¿cierto?
Y de ahí podemos, por ejemplo, clasificar también las levaduras, que son hongos unicelulares, que también tienen sus estrategias de vida y de persistencia y también han sido muy importantes. Sin ellas no tenemos pan, no tenemos vino, no tenemos cerveza. Yo no sé si alguien quiere vivir en un mundo sin esas cosas. Y por otro lado tenemos ya los macrohongos o las callampas de por sí, que forman estructuras macroscópicas que podemos ver al ojo vivo, o sea, están ahí presentes. ¿Cómo se reproducen? ¿Se reproducen todos de la misma manera? No, al igual que los otros reinos también tienen distintas estrategias de reproducción. Algunos se reproducen de forma muy parecida a las plantas, que se llama como vegetativa, ¿cierto? Que finalmente es crecer. Y ahí hay que tener algo claro, que el hongo, lo que nosotros llamamos hongo, llamamos como esta estructura tipo champiñón, es solamente su parte reproductiva, o sea, todo es la punta del iceberg, es la punta del iceberg, o sea, toda la parte donde contiene toda la información está abajo, donde se producen, ¿cierto?, el absorber nutrientes, agua, etcétera, está por debajo de la tierra, entre medio de los sustratos, que se llama micelio. Sí. Este micelio se puede extender, ¿cierto? Y también crecer de forma sin tener un intercambio genético. Ya luego está el típico ciclo del champiñón, que este micelio crece, ¿cierto? Forma esta estructura macroscópica y aparecen sus esporas, que vendrían a ser algo similar a las semillas, como para poder graficarlo de alguna manera. Y esta semilla vuela, puede volar kilómetros, llegar a un suelo y volver a producir este micelio. Y esa es como una forma simple, pero la verdad es que hay hongos que tienen ciclos muy complicados. Las rollas, por ejemplo, que estos hongos que a veces los agrónomos y los silvicultores no les gusta mucho, pero son muy interesantes porque tienen ciclos en distintos hospederos y esperan a que las condiciones sean necesarias para crecer. Hay otros que tienen distintos ciclos de vida, hasta más de 500, 200 formas de reproducirse. O sea, son infinitamente interesantes. Oye, de hecho, para entender mejor el micelio, tengo dos preguntas. Uno, si le puede explicar a la gente la diferencia entre micelio y la micorriza, que entiendo que es como cuando se mezcla con las otras raíces, ¿no? Algo así. Pero más allá de eso, también para entender lo grande que puede ser lo que hay debajo, digamos, de un hongo. Si es que yo estoy en un bosque y veo algo tipo champiñón, digamos, y 10 metros más allá hay otro, es muy probable que por debajo estén conectados, ¿o no? Hay algunos estudios que indican que hay conexión, ¿cierto?, entre ciertos organismos, pero es algo que todavía estamos descubriendo. El micelio, por una parte, hay un grupo de hongos muy grande que forma esta estructura que va por debajo de la tierra, entre medio de la corteza de los árboles, se desarrolla y es una especie de telaraña que crece y se extiende. Y su extensión puede ser tan grande que hoy día sabemos que el ser vivo más grande del mundo es un hongo. Y no es esta estructura gigante que llamamos como un champiñón, sino que es el micelio que se extiende, si no me equivoco, son lo que equivale a 1200 canchas de fútbol, como para graficarlo también desde ese punto de vista, lo gigante que es. Pero hay hongos también que forman una asociación con raíces de ciertos árboles. Y Chile es un muy buen ejemplo. En el sur, en la Patagonia, tenemos un género de hongos que es llamado Cortinarius, que está presente y probablemente mucha gente lo ha visto cuando va en otoño principalmente, y esto se conecta por debajo de la tierra. Entonces tenemos el micelio del hongo y las raíces de la planta. Y sabemos hoy día que entre el 70 y 80% de las especies arbóreas, o sea, de los árboles que nosotros vemos terrestres, forman esta asociación y necesitan formar esta asociación. Porque las plantas de por sí no pueden obtener los nutrientes, aunque estén disponibles, por sí solas, necesitan sintetizarlos. Y ahí es donde entra el hongo a ayudar y a proveer de nutrientes a la planta para que crezca. Entonces, un grupo de hongos, dentro de estos grupos que forman micelio, están estos que forman micorrizas. Y hay distintos tipos, hay los que forman por fuera de la raíz, por dentro de la raíz, los que forman las orquídeas que son tan bonitas y tenemos muchas especies endémicas, sin los hongos no podrían sobrevivir. Wow. ¿Cómo funciona porque corrígeme si me equivoco, pero entiendo que los hongos no tienen sistema nervioso, ¿o sí? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con el sistema nervioso y los hongos? Porque yo tiendo a entender que no hay, pero no sé, me surge la pregunta, ¿cómo aprenden o se adaptan comportamentalmente si no tienen un sistema nervioso? Porque es algo que vemos en los hongos. Sí. Pareciera que como que se adaptan a esta carencia, por decirlo así. Sí, lo que conocemos es que tienen impulsos que
químicos, ¿cierto? Impulsos eléctricos que le ayudan a crecer y a formar ciertas estrategias de crecimiento. Hay estudios interesantes, por ejemplo, de unos, si no me equivoco, de unos chinos que pusieron el metro de Tokio y hicieron toda la estructura y pusieron distintos hongos y distintos micelios a crecer, y finalmente el micelio logra llegar al otro punto, al otro extremo, de la forma más eficiente. Entonces uno dice, ¿el hongo es inteligente? ¿El hongo está pensando? ¿Cómo lo hace? Bueno, son preguntas que todavía estamos tratando de resolver. Pero ya nos dice de por sí que es muy interesante, o sea, que nos pueden hablar mucho y que también nos cambian. O sea, cuando hablamos de inteligencia, realmente, ¿qué estamos diciendo? Los hongos vienen a hacer una disrupción en todos estos conceptos que tenemos muy preestablecidos. Y de hecho, por la misma razón que sabemos poco del hongo, entiendo que se descubren nuevas especies mucho más rápido o a una tasa mucho más acelerada de lo que se descubren nuevos animales, ¿no? De hecho, este mismo año leí una noticia en la que estaba metida la Juliana Furchi, que es parte de la Fundación Fungi. Cuéntanos sobre estos descubrimientos recientes, como, no sé, pues no todos los días se descubre un nuevo animal, pero los hongos pareciera que estamos en ese camino. Sí, bueno, Juliana Furchi, que es la fundadora de la fundación, ya sacó 2 libros, está escribiendo el tercero, ¿cierto?, donde describe la diversidad de hongos de Chile, porque claro, primero que hay que hacerla conocer al mundo, o sea, es posible que muchas personas que conviven con los hongos han visto esas especies toda su vida, pero la ciencia todavía no les ha dado nombre. Entonces, un redescubrir constante. En cada expedición que vamos hay especies nuevas o hay una distribución diferente. Ahora yo andaba en Tierra del Fuego y al norte de la Patagonia buscando estos hongos roya, y nadie había estado mirando las royas de la Patagonia. Siempre estuvieron ahí. Y siempre estuvieron ahí. Y probablemente, si uno pregunta, qué sé yo, probablemente sí uno la ha visto, solamente que los científicos todavía no llegamos a esos lugares. Entonces, ahí también es una parte de nosotros de tomar ese pañuelo y de que existan más micólogos y micólogas buscando hongos. Oye, Daniela, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La pecera! Y tengo la pecera acá, llena de papelitos. ¿De qué se trata esta pecera? Porque como bien dicen los profesores, el juego hace que uno aprenda mejor. Entonces, cada uno de estos papelitos se corresponde con una creencia que tiene la gente sobre los hongos, dudas, afirmaciones polémicas, provocadoras, que yo voy a decir a la cámara que tengo acá al frente. Si es que te parece que es una tontera, que no es precisa, bueno, tú lo precisas desde la micología. Y si es que tiene algo de cierto, también profundizas en lo que acabo de decir. ¿Te parece? Saquemos un papelito entonces de la pecera mientras conversamos con Daniela Torres, micóloga encargada de programa de Fundación Fungi, también a cargo de la oficina acá en Chile, la Fundación Fungi. ¿Qué es lo que nos dice la pecera sobre el reino fungi y los hongos? Un hongo puede convertirte en zombie. ¿Qué dice la experta? Me encantaría. Me encantaría. Bueno, ya estamos llenos de hongos por todas partes. Nuestro cuerpo ya está lleno de levaduras, microhongos, etc. Pero bueno, entiendo dónde viene la creencia, que estos hongos que parasitan ciertos insectos y finalmente crece una estructura que el mismo micelio, a través de estos golpes eléctricos, logra manipular de alguna manera los músculos de la hormiga o del insecto que esté, en este caso, colonizando. Entonces empiezan a actuar un poco extraño y por eso los llamamos hormigas zombie, o que tienen como este comportamiento medio hollywoodense, así de zombie. Pero sí existen, ahora que lleguen a nosotros, o sea, eso puede pasar, pero si es que el hongo decide tener una evolución con nosotros, porque esta evolución entre hongo y hormiga o hongo algún insecto lleva millones de años, o sea, no nació de un día para otro, fueron estrategias evolutivas para poder sobrevivir en conjunto. O sea, el hongo necesita, por una parte, a la hormiga y la hormiga también necesita del hongo. Entonces son estrategias de vida que llevan millones y millones de años. ¿Son estos que se llaman Cordyceps? ¿Hay otros que son así? ¿Cordyceps es solo una especie o es una familia? ¿Dónde los encontramos? ¿Qué sabemos? Aparte de todo lo que ya nos dijiste.
El Cordyceps es una forma de darle nombre a este grupo de hongos, pero tienen distintos géneros. Está el género Cordyceps, pero dentro de eso también se envuelven otros géneros. En Chile tenemos afortunadamente micólogos y micólogas buscando este tipo de hongos, y hay algunos que están en larvas, en arañas, en insectos muy pequeños, probablemente todavía no tienen todos nombre, pero sí hay. Solamente para desmitificar que estos hongos están solamente en la selva, que es algo que hasta hace pocos años lo teníamos muy relacionado, pero en Chile también tenemos estos tipos de hongos. Qué buena, porque pensando en lo que tú decías de Tokio, no es que el hongo esté pensando y tirando hilos como un titiritero en el cerebro de esta hormiga, qué sé yo, sino que probablemente, y como tú dices, no sabemos, pero mi hipótesis desde la ignorancia, debe generar un desbalance químico o algo que lo hace comportarse de manera errática, ¿no? No es que haya una subjetividad diciendo yo quiero que tú hagas esto. Claro. Sí, no, lo que pasa ahí es que la espora entra al organismo de la hormiga, el micelio, esta telaraña, ¿cierto?, empieza a crecer dentro de la hormiga, y con estos golpes eléctricos y las enzimas que produce este micelio, el músculo de la hormiga va, y lo más curioso de todo es que la hace llegar al punto más alto de la colonia para que en ese momento la hormiga se detenga, se envuelva en este micelio, aparece la estructura macroscópica y se dispersan las esporas para llegar al resto de las hormigas. Es muy, muy interesante. Muy fascinante. Daniela Torres, micóloga encargada de programa ahí en la Fundación Fungi, a cargo también de la oficina en Chile de la Fundación Fungi. Te damos un aplauso a nuestro público virtual. Muchas gracias por estar acá en el programa, Daniel. No, muchas gracias por la invitación. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Aprendimos de todo hoy día, ¿o no? ¿No se te quedó nada en la cabeza? Bueno, si no aprendiste nada, escríbenos un correo ahí, el correo que no existe, pero imagínatelo, allyouneedislove@usach.cl. Te va a llegar un correo de vuelta que rebotó, pero bueno, invéntalo. Eso podría comentarnos, eso podría ser el próximo comentario en el reel. ¿Cuál debería ser el correo de este programa? No lo vamos a crear, pero podría ser un ejercicio interesante. Nos preguntábamos al principio, ¿qué pasaría si el universo se empieza a achicar? Porque no sé si tú sabías, pero el universo se está expandiendo. Y de hecho, estudios recientes dicen que esa expansión se está acelerando, más que decreciendo o contrayendo. Pero si se empezara a achicar, bueno, se estudia, los astrónomos lo han estudiado, se llamaría el Big Crunch. Y sería básicamente el Big Bang, pero al revés. Todo se empieza a apretar y colapsaría en una explosión de calor y de sufrimiento. Probablemente también, si es que alcanza a estar vivo para ese momento. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre ciencia y humor. Este colectivo Eureka de la Universidad Autónoma que hace stand-up científico. ¿Cómo enseñan la ciencia con las risas? Bueno, la neurociencia nos dice que para consolidar el aprendizaje, consolidar los recuerdos, una emoción intensa es ideal. Así que qué mejor que la risa para aprender. Y recién estábamos hablando sobre los hongos, el fascinante mundo del reino fungi que lo conocemos tan poco. Aprendimos hoy día que hay varios hongos con los que convivimos que no sabemos que eran hongos. Por ejemplo, la levadura del señor Pasteur, que se llama... Daniela. Sí, porque se me olvidó. Es un moho del señor Pasteur. Y este Cordyceps que aparece en The Last of Us y la serie, no sé qué, también podría haber algo así en nuestro país. Bueno, investiguen ahí el trabajo de la Fundación Fungi, fascinante. Nosotros, como siempre, nos encontramos de lunes a viernes a las 11 de la mañana completamente en vivo por TV USACH y por Radio USACH. Que estén muy bien. Chao, chao.